Hola, estimados alumnos de nuestra materia de elaboración de instrumentos en modalidad virtual a distancia. Soy la doctora Julieta y nuevamente ando por aquí apoyándoles con esta capsulita que espero les sea de mucha utilidad. Yo sé que ustedes están bien listos ya con sus lecturas, están revisando las lecturas que hemos dejado por ahí, han estado comunicando con su equipo y bueno, pues ya vamos a empezar así como a mover un poquito la maquinaria de la construcción del instrumento. Recuerden que esta materia es muy operativa y requiere que estén muy comunicados con sus colegas. Así que por favor, aquellos que anden un poquito desperdigados, pues aprovechen este momento y únanse, colegas, para que estén trabajando en conjunto. Mi recomendación es trabajen con Google Docs para que ustedes ya puedan empezar a trabajar con las plantillas que vamos a necesitar para construir el soporte, la parte que le va a dar la base a su instrumento. Hay en su área de documentos de apoyo, ahí en la plataforma, dos plantillas de Word que les dejé desde el principio de nuestro curso, que se llama manual del instrumento o manual o proyecto del manual del instrumento, y hay otra plantilla que se llama plan de medición. Esta cápsula está dirigida particularmente al plan de medición. Sin embargo, les sugiero que los dos documentos traten ya de colocarlos en alguna plataforma compartida entre ustedes para que puedan trabajar en colectivo, porque esto requiere que todos los miembros del equipo ya empiecen a participar llenando documento y dándole nutrición a la parte teórica o a la parte, digamos, que le va a dar fundamento a su instrumento. Así que vamos primero a trabajar con esta cápsula, digamos, rápida acerca del plan de medición. Les recuerdo que el plan de medición surge a partir de esta propuesta que hace Sampieri, este autor del libro de metodología de la investigación que estamos siguiendo en la plataforma, que ustedes ya tienen ahí en sus textos de apoyo. Y este autor mexicano, por cierto, investigador mexicano, sugiere que ante cualquier proyecto de investigación, que ustedes en realidad son investigadores en este momento, solamente que de un tipo muy especial de investigación que se llama elaboración de instrumentos, cuando hacemos un proyecto de investigación, y más ustedes que digamos son novatos o cuando somos novatos y empezamos un proyecto, hay que tener como mucha claridad de a dónde vamos. Así que nos sugiere Sampieri que sigamos un plan de medición, que lo vamos a aprovechar aquí precisamente para apoyarnos. ¿Qué es lo primero que necesitamos para desarrollar el plan de medición? La primera cosa en todo proyecto investigativo, colegas, es el objetivo. ¿Para qué hacemos una investigación? En este caso, me es obvio, por supuesto, que ustedes están haciendo este proyecto porque quieren pasar la materia. ¿Sí? Es decir, obviamente estamos llevándolos un poco forzados a que ustedes desarrollen el protocolo, pero dentro de todo estamos incitándolos para que ustedes pues estén emocionados por una temática, algo que les interese medir, algún fenómeno que les interese manejar o conocer. De alguna manera, digamos, aprovechamos las dos cosas, que estamos en una materia y pues hay que acreditarla, pero por el otro lado que aprovechemos su motivación. Así que todo proyecto investigativo inicia con un objetivo. El investigador desea lograr algo. Y en este caso ustedes deben de escribir con toda claridad en 3 renglones, colegas, en un documento de Word que se va a llamar plan de medición, deben de colocar su objetivo. Les voy a decir aquí cómo lo van a redactar. Lo primero que tienen que considerar es elegir la primera palabra con la que empieza su objetivo. Esta tabla que ustedes ven aquí tiene muchas palabras, ¿verdad? O son sugerencias de palabras. Esta tabla ustedes la conocen o probablemente ya la hayan visto con otros profesores, sobre todo si han estado en materias de metodología de investigación o introducción a la ciencia o historia de la metodología. Esta tabla se conoce como taxonomía de Bloom, como ven aquí arriba. Está creada hace bastante tiempo. Hay nuevas tablas, pero esta sigue siendo, digamos, como muy preferida en el ámbito de la investigación, sobre todo la investigación acá en México, porque esta tabla, colegas, si se fijan, vamos viendo columnas que van de izquierda a derecha. Si vemos estas columnas, alcanzamos a notar que la primera columna se refiere en la parte superior a un cierto alcance cognitivo o un alcance intelectual que vamos a hacer como investigadores sobre el fenómeno a estudiar. Imaginemos que pensemos en un niño de preescolar, colegas, que en jardín de niños tiene que desarrollar su intelecto. Es parte de la misión de estar en un jardín de niños. Y entonces el niño, más bien, el profesor o la maestra desea que el niño desarrolle su intelecto.
Pero para eso también el profesor entiende que el intelecto tiene, digamos, como alcances, tiene niveles. Hay niveles. Y en esos niveles están estas palabras que están en la parte superior de las columnas. Para que nosotros podamos acercarnos a un fenómeno y digamos como hacerlo nuestro intelectualmente, podemos empezar primero conociendo el fenómeno. Luego, cuando ya lo conocemos, podemos comprenderlo mejor. Cuando ya comprendemos el fenómeno, podemos hacer una aplicación sobre el fenómeno. Ya que tenemos estas condiciones alcanzadas, ya podemos hacer análisis del fenómeno. Y finalmente, si sabemos tanto del proceso, del fenómeno a estudiar, ya podremos sintetizarlo y finalmente evaluarlo. Vean que conforme nos movemos entonces de las columnas de la izquierda a las columnas de la derecha, implica como mayor alcance cognitivo, mayor alcance intelectual, pues, ¿sí? Así que ustedes como investigadores tienen que elegir alguna de estas palabras, colegas, porque es su compromiso intelectual con el estudio del fenómeno que vayan a elegir. Si ustedes han decidido a estas alturas quizá estudiar la ansiedad, el estrés o la depresión en jóvenes de preparatoria, por ejemplo, ustedes tendrán que elegir una de estas palabras para que inicie la redacción de su objetivo. Mi recomendación, colegas, es que usen solamente estas primeras 3 columnas. No es por limitarlos, sino porque en la metodología de investigación, conforme ustedes se mueven más a la derecha, se requiere más bien como avanzar a grados que llamamos la maestría o el doctorado. ¿Ok? Cuando ustedes entren a una maestría o un doctorado, podrán utilizar estas otras palabras porque ya implica que ustedes están mucho más armados teóricamente. Aquí estamos pues apenas en el pregrado o en una licenciatura donde ustedes se están acercando al conocimiento en su disciplina de manera sistemática. Entonces vamos a hacerlo despacio, con calma, y cuando ya llegan a la maestría y el doctorado, se avientan entonces sí las últimas columnas. Pueden de hecho aprovechar las primeras columnas también, no se preocupen, pero habitualmente cuando alcanzamos estas últimas columnas, quiere decir que ya estamos siendo maestros, ¿se fijan la palabra? Maestros en el dominio de algo. O nos vamos a doctorar en el manejo y explicación de un fenómeno. Estamos en el pregrado, vamos a utilizar estas primeras 3 columnas. Además, debo de recordarles, colegas, que a lo mejor esto ya lo conocen ustedes o ya lo vieron en alguna otra materia. Se los recuerdo para estar muy claros acerca de a dónde vamos a llegar con el nivel de explicación que vamos a hacer con nuestro instrumento. Les recuerdo que ustedes en realidad son investigadores en este momento. Yo los estoy acompañando en un tipo de investigación muy específica, que es crear un instrumento. Crear un instrumento es una investigación, solamente que lo tenemos como muy bien protocolizado pues en la ciencia, sobre todo en la ciencia psicológica. Así que les recuerdo, colegas, que en este momento nosotros no vamos a lograr, como bien ven aquí en la tremenda X, nosotros no vamos a lograr generar estudios o generar esta investigación para poder correlacionar o para poder explicar un fenómeno. ¿Ok? Solamente vamos a quedarnos en el alcance de explorar el fenómeno que a ustedes les interesa, que aparece aquí en la primera línea, o podremos describirlo. ¿Ok? Es decir, la mayoría de ustedes, compañeros, van a elegir una temática que les interese, ya la eligieron o ya están en camino de ello, y su trabajo será saber mucho, mucho, mucho de ese tema, es decir, explorarlo. Y quizá en algún momento describirlo, sobre todo si lo que ustedes están eligiendo es un fenómeno muy conocido, por ejemplo, el estrés o el aprendizaje. Son fenómenos muy estudiados en psicología que hay mucha historia, hay mucha literatura atrás, pues. Sin embargo, si ustedes eligen un tema, por ejemplo, como la decisión de la adopción de género en los adolescentes, es una cosa bastante nueva, que si bien desde siempre hemos conocido personas trans u homosexuales o que han tomado la decisión de tomar, digamos, como más derechos sobre su género, estamos viendo a finales del 90, principios del año 2000, realmente esta apertura hacia que un adolescente tome una decisión tan fuerte. En ese sentido, estaríamos haciendo un estudio exploratorio, un instrumento nada más para explorar el fenómeno, porque todavía es muy
digamos, incierto, no hay tanto conocimiento firme sobre ello. A diferencia de si buscamos, por ejemplo, investigaciones que hablen del estrés. Se conoce este fenómeno desde casi mediados del siglo pasado y ha habido bastantes investigaciones en muchos lugares del mundo. Cuando ustedes avancen a los posgrados que les menciono, como la maestría o el doctorado, estarán en mejor posición, colegas, de hacer estudios correlacionales y, por supuesto, estudios explicativos. En este punto estamos en el pregrado. Mi recomendación es que nos quedemos en nuestras cabezas, colegas, con la idea que su alcance y la manera en la que van a, digamos, a profundizar en el fenómeno de interés es porque van a explorar su fenómeno, por lo tanto se va a llamar estudio exploratorio, o van a describir su fenómeno y por lo tanto se llamará estudio descriptivo. Recordemos y tengamos en mente esto porque lo vamos a volver a tratar semanas más adelante. Ahora bien, ¿cómo vamos entonces a trabajar si vamos a desarrollar un trabajo más exploratorio, compañeros? Pues no vamos a formular hipótesis, más bien vamos a hacer preguntas. Cuando uno no conoce de un tema determinado, pues no nos animamos todavía a hacer una hipótesis porque el tema es muy oscuro, es muy nebuloso. Y ustedes en realidad están partiendo de esa premisa. Son novatos, investigadores iniciales, que tratan de explorar un tema determinado a partir de su interés. Por lo tanto, no trabajaremos con las famosas hipótesis que les han enseñado desde la secundaria, a mayor que, menor que. ¿Ok? No vamos a trabajar con eso. Vamos a desarrollar preguntas de investigación. Recuerden eso porque va a ser esencial para colocarlo en su plan de medición. En este sentido, si ustedes desarrollan un trabajo más descriptivo, tendríamos que analizar si requerimos colocar una hipótesis. La verdad es que eso dependerá de la propuesta que cada uno de ustedes me está enviando ya por la plataforma y que yo ya estoy revisando precisamente para ver sus temas de interés, pero lo más probable es que tengan que realizar más bien preguntas de investigación que van a tratar de contestar con el instrumento, no tanto hipótesis. Cuando ustedes ya estén desarrollando trabajos más en el posgrado, tendrán a fuerzas que hacer hipótesis. Ahora bien, ¿cómo vamos a escribir el objetivo, colegas? Yo les recomiendo que consideren 3 porciones para el objetivo. Les voy a colocar aquí un ejemplo y luego vamos a ver ejemplos ya de plan de medición llenados, ¿ok? Con colegas que me han enviado antes sus planes de medición y hemos trabajado corrigiéndoles sus planes de medición, ¿ok? Bien, veamos entonces un ejemplo. En este caso, como ven, estoy colocando un objetivo que tiene 3 colorcitos y esos colorcitos van a estar en relación a la meta que necesito que ustedes redacten en su objetivo. Su objetivo tendrá que tener estas 3 partes. Digamos que lo amarillo le voy a llamar el qué, lo azul le vamos a llamar cómo lo van a lograr y el verde va a ser el para qué, con qué propósito se hace. ¿Okay? En este caso, como ven, el objetivo está escrito más bien para cuando uno de mis alumnos o uno de ustedes hace un trabajo para una materia, un trabajo escrito. Pero vamos a utilizar este ejemplo y ahorita nos vamos a los planes de medición. Vean que aquí yo he empezado la primera sección, la primera parte, le he puesto identificar. Si se fijan, es una de las palabras que pertenece a esas primeras 3 columnas que les mencioné hace rato. Es decir, la palabra sale de ahí. Ustedes tendrán que respetar esa palabra durante todo su documento. Y aparte tendrán que mencionar al final en la conclusión si lograron realmente identificar o conocer o comprender su fenómeno. ¿Okay? Por eso es tan importante hacer una buena elección de la palabra. Vean que la palabra en este caso la hemos puesto en infinitivo. Es decir, la hemos convertido a una palabra que termine en ar o en o en ir. Cualquier palabra que tomen entonces de la tabla de la taxonomía de Bloom tendrán que convertirla en palabra en infinitivo, lo que llamamos en castellano infinitivo, que es que termine en ar, ir. Si eligieron conocer, pues entonces conocer, si se fijan, termina en er. O si eligieron comprensión,
tendrán que poner aquí comprender. ¿Ok? Siempre deberán colocarla en este protocolo de infinitivo. Ahora, como ustedes pueden ver, después de colocar esta palabra, tendrán que colocar digamos, el núcleo de su trabajo. En este caso, el alumno que va a generar este objetivo dice que quiere identificar los componentes del aparato psicológico explicados por la teoría de Piaget. Es decir, en este caso, este alumno se va a comprometer a identificar, no quiere comprender, no quiere enlistar, no quiere explicar, ¿se fijan? Quiere identificar. Es un alumno que quiere profundizar en la teoría de Piaget y reconocer cuáles son las partes que él habla que tiene la mente humana. No va a hablar de otra cosa, se va a concentrar solo en eso. De tal manera que evitaremos perdernos. Este alumno, una vez que escribe esto, que significa el qué, quiere decir que siempre se apegará a eso. Imagínense que ustedes a lo mejor quieren identificar el grado de estrés que han vivenciado las madres de familia que acompañaron a los niños de primaria durante la pandemia para sus clases en línea. Ese sería el qué, solo el qué. Vean que el qué se desarrolla en una línea. No necesitamos mucho, como decimos un poco nosotros, rollo. ¿Ok? Debe ser muy, muy claro, muy preciso, muy conciso. Vean que después en la parte de color azul aparece cómo vamos a alcanzar ese qué. En este caso pueden utilizar palabras como a través, por medio. ¿Ok? Busquen sinónimos a ello. En este caso utilicé el a través de la búsqueda en bibliografía especializada y de frontera de conocimiento. Ustedes tendrán que indicar aquí que va a ser a través de la construcción de un instrumento psicológico, o que será por medio de la aplicación de encuestas tipo Likert, es decir, un instrumento de orden psicológico. Es decir, en la parte azul tendrán que referir que para alcanzar ese qué, lo harán a través del medio que estamos generando en esta materia, que es el instrumento. No pueden escribir algo diferente, colegas. Todos escribirán que es a través de la construcción o la aplicación y elaboración de un instrumento de orden psicológico. ¿Ok? Ustedes jueguen con las palabras si gustan para que se vea elegante. Recuerden que la escribida elegante en este caso será fundamental. Y vean que al final aparece de color verde, pues el propósito final, ¿para qué se está haciendo esto? En este caso, este estudiante es evidente que va a identificar estos componentes de la teoría de Piaget, pero lo va a hacer a través exclusivamente de buscar en libros y buscar los últimos 5 años de conocimiento, por eso se llama frontera de conocimiento. ¿Y para qué lo ocupa? ¿Para qué ocupa esto? Bueno, en este caso el alumno está siendo muy honesto y dice que se va a alcanzar con esto la construcción de un ensayo teórico para la materia tal. En su caso, colegas, la parte amarilla pues tendrá que decir que es para que ustedes puedan acreditar la materia o para que ustedes puedan ampliar su conocimiento o las habilidades de ustedes sobre el tema central. Traten de evitar decir estos especies de sueños psicológicos o sueños que tenemos a veces en los trabajos que ponemos. Esto será con el fin de que la sociedad pueda mejorar. La verdad es que nosotros no alcanzaremos eso. Seamos realistas, ¿está bien? No hay ningún problema, no es que vamos a tratar de coartar sus sueños, colegas, es que para fines de redacción tenemos que ser honestos y sinceros. ¿Para qué va a servir ese instrumento? Para quizá 2 cosas. Una, acreditar el curso, es esencial que lo hagan. Y segunda, para que ustedes desarrollen más destrezas, ¿no? Más competencias, como psicólogos, como profesionistas, como futuros psicólogos o futuros profesionistas de la salud mental, qué sé yo. Esta parte de color verde es muy importante que ustedes no hagan una redacción que no vamos a alcanzar, sino aquello que sí se puede alcanzar. ¿Ok? Bien, ¿qué les parece si vamos observando un poco algunos ejemplos sobre
esto que les estoy mencionando que será el plan de medición. Vamos observando un poco qué han hecho otros colegas antes, muchachos y muchachas, para que ustedes quizá tomen nota de lo que sí deben de hacer y lo que no se debe de hacer. ¿Está bien? Me voy a basar entonces en planes de medición de colegas anteriores. ¿Está bien? Vamos para allá. Vean que les presento acá. Esta plantilla, les recuerdo, está en su área de documentos de apoyo. Tal cual ustedes no le van a agregar nada, solo la van a rellenar con su dato. ¿Ok? Vean que en este caso, nuestros compañeros M y S, es decir, aquí están los integrantes del equipo, he quitado por supuesto los nombres específicos, M y S han tomado como espacio, como lugar donde se encuentran las personas más cautivas, más que nos podrían contestar mejor este objetivo o esta pregunta de investigación y pregunta de elaboración de instrumento. Evidentemente están las personas reunidas en un lugar. En este caso están en Caoba. No sé cuántos de ustedes ubican este centro. Es una casa hogar para varones. Exclusivamente van niños menores de edad. En ocasiones son niños que están en situación de calle o niños que aún estando dentro de la familia, sus familias por las situaciones económicas no los pueden sostener y van durante la semana, se quedan en esta casa como de medio camino, digamos, y el fin de semana regresan a su casa. Es una especie como de internado, si se puede decir así. Y salen el fin de semana y se van a su casa y luego regresan el lunes de nuevo al centro. Aquí les ofrecen educación, comida, esparcimiento, relaciones sociales sanas, hay psicólogos encargados, etc. Es una organización que depende de, en este caso, del estado, del municipio en particular. Y estos alumnos, colegas, vean el objetivo que tienen. Porque es evidente que a partir de ese objetivo es que han decidido que esta es su unidad. Vean que la unidad es el lugar o los lugares donde vamos a encontrar a las personas más idóneas para contestarnos nuestra pregunta de investigación y por lo tanto ofrecernos el dato a través de la encuesta o la escala que vamos a construir. Vean cómo en la parte de abajo nuestros colegas habían escrito un objetivo que decía lo siguiente en color negro. Detectar y cuantificar la resiliencia en los niños posterior a su situación vulnerable. Esa era la redacción original, colegas. En este caso, yo les sugerí a los compañeros que para que hicieran más completo su objetivo y realmente pudieran alcanzarlo en el transcurso de un semestre, tendrían que hacerlo un poquito en redacción diferente. Vean lo que yo completé con rojo y de hecho en este caso pues también les completé esta parte con color negro. ¿Okay? Vean que en este caso mi sugerencia fue que dejaran las dos palabras, detectar y cuantificar. Traté de mantener este deseo del equipo de M y de S que quieren acercarse a esta unidad de niños y digamos como no quitarles esa parte de redacción que ellos habían hecho. Yo les he permitido que dejen la palabra detectar y cuantificar la resiliencia en los niños. La resiliencia en este caso es el concepto esencial que ellos están buscando. Si en este caso ustedes no conocen qué es ese concepto, bueno, pues precisamente nuestros colegas probablemente tampoco. Así que lo que tuvieron que hacer es leer mucho y saber que existe un concepto que se llama resiliencia en psicología y que ellos quieren encontrarlo en estas personas que están dentro de Caoba. Ahora bien, si ellos van a detectar y cuantificar la resiliencia de los niños, yo les completé o yo les sugerí que también colocaran y jóvenes pertenecientes al centro, porque en este caso no van a ir a estudiar a todos los niños de Mexicali, solo quieren saber a los niños que se encuentran en esta unidad y que tienen estas situaciones tan particulares de vida. Vean que hasta aquí está el qué, ¿verdad? La parte verde que habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a ver el por medio de o a través de cómo, ¿no? Vean que aquí yo les completé que pusieran por medio de una encuesta adecuada a las destrezas del lenguaje de los menores, porque en este caso ahí hay niños pequeños, incluso de preescolar, y hay jóvenes que ya están incluso en bachiller, pero siguen dentro del centro. Vean entonces que aquí ya tenemos el cómo. ¿Okay? Es decir, a través de esta encuesta que debe estar ajustada a las habilidades del lenguaje de estos chicos y chicas, chicos que están, tanto niños como adolescentes que están en el lugar. Y vean que al final debemos de colocar el para qué. ¿Cuál es el propósito final?
En este caso, colegas, los jóvenes que fueron a hacer el instrumento se comprometieron con la institución para darles la información que obtuvieran. Es decir, todo lo que hicieron con la encuesta se les entregó a los directivos de CAOA para que ellos pudieran usar esa información para bien de los jóvenes. Ese fue, digamos, como el quid pro quo que se hizo con la organización. Por eso se debió anotar aquí el para qué, con el propósito de sumar a las acciones de atención y soporte que ofrece el centro. Vean qué bonito quedó, muy elegante, muy concreto, muy específico. Cualquiera que lo lea puede decir, ah, mira, me queda claro a qué población se van a dirigir, qué van a hacer, para qué lo van a hacer y qué meta quieren alcanzar. ¿Okay? Así es como les recomiendo, colegas, que hagan sus planes de medición, en este caso el objetivo. Vean que lo que sigue es muy importante porque les comentaba hace un momento que ustedes no tendrán hipótesis, ustedes tendrán preguntas de investigación porque vamos a tener un alcance que decíamos, colegas, de tipo exploratorio o descriptivo. ¿Ok? No vamos a hacer una investigación de mayor profundidad, al menos no ahora. Así que por eso debemos de hacer una pregunta de investigación. En vez de hacer las famosas hipótesis que nos enseñaron desde la secundaria, vamos a generar preguntas. En este caso, vean cómo yo les he sugerido a nuestros investigadores, a nuestros alumnos que están haciendo este plan, que por favor dejen 2 preguntas. La primera es una que ellos redactaron. ¿Se puede medir la cantidad de resiliencia en cada niño perteneciente a esta organización? Obviamente, la respuesta sería sí, porque vamos a hacer un instrumento. Entonces esta pregunta en realidad se queda muy corta, si se fijan, porque solamente se responde con sí y no. No es una pregunta tan adecuada, pero digamos que la dejamos aquí para no coartar a los colegas y que ellos descubran si es posible o no hacerlo. Dependerá de ellos y la construcción del instrumento si de verdad pueden medir la cantidad de resiliencia. Evidentemente, yo como profesora sé que sí, pero la idea es que los alumnos lo descubran también. Vean que yo les he sugerido que complementen con una segunda pregunta de investigación. Les voy a pedir a ustedes, colegas, que traten de trabajar con una sola pregunta. Si quieren 2, adelante, pero no más de eso, porque no las vamos a alcanzar a contestar en un semestre. Traten de elaborar solamente 1, 2 máximo, como en este caso. Vean que yo les sugiero a los colegas M y S que se hagan la siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiesta la resiliencia en los niños y jóvenes pertenecientes al Centro CAOA? Es algo que pueden alcanzar, se puede desarrollar en un semestre y mucho de ello va a ser tanto de la literatura que revisen, tanto van a poder contestar la pregunta aplicando el instrumento a este centro. ¿Okay? Vean que la siguiente parte del documento, colegas, dice plan y establece 4 cuadrantes. En estos 4 cuadrantes ustedes tienen que decir, así como está aquí, en breve, qué es lo que van a tomar como fuentes, los métodos que van a usar para recolectar datos, dónde se localiza esta fuente en particular que les interesa o donde pueden sacarla, digamos, los datos y de qué forma van a analizar los datos. Yo les recomiendo que esta caja que dice de qué forma vamos a preparar los datos para analizarlos, casi la dejen igual que como está aquí. Ustedes lo que van a usar, colegas, se llama matriz de datos. ¿Ok? Esa va a ser la forma que vamos a usar. De esa manera lo van a preparar. Van a crear una base de datos en Excel con la cual vamos a desarrollar análisis estadístico. Así que para todos los equipos esto no cambiará. ¿Ok? Será exactamente igual. Pero el resto de los cuadros va a cambiar dependiendo de su objetivo y de su pregunta. En este caso, vean que la primera pregunta que aparece acá arriba dice, ¿cuáles son las fuentes? Es decir, ¿cuáles son los sujetos específicos, los individuos, los humanos y qué características tienen que tener? Es lo que antes ustedes han escuchado como los criterios de inclusión y de exclusión, ¿recuerdan? En algunas materias de investigación. ¿Cómo van a ser sus sujetos y qué condiciones deben de tener? En este caso vean que nuestros colegas van a trabajar con niños, varones, dentro del rango de edades de 5 a 19. No podrán trabajar con menos porque no pueden aplicar la escala a un niño que no domine el lenguaje o que no pueda revisar la lectura. De hecho, este equipo
meses después o semanas después tuvimos que cambiarlo para que en vez de que fuera un rango de 5 años, tuviera un rango a partir de los 6, para que el niño realmente pudiera contestar la encuesta escrita, la cual se les entregaba en papel en forma escrita. Vean que yo les he completado a los colegas para que estas fuentes tengan una característica esencial, que manifiesten una consolidación del lenguaje hablado suficiente para contestar al instrumento. ¿Okay? Aquí en rojo yo les completé a los compañeros. Vean que en este caso ellos ya identificaron dónde está el lugar. Si ustedes van a aplicar una encuesta, a lo mejor a público abierto, tendrán que decir, bueno, pues tendremos que ubicar a las personas que queremos encuestar a la salida de 2 centros comerciales. El centro comercial, no sé, San Pedro y el centro comercial Villanova. Imagínense que ustedes quieren conocer algo, por ejemplo, que se relaciona con adultos mayores, por ejemplo, o con mujeres amas de casa, o con la sensación de incertidumbre con la economía, a lo mejor. Para eso necesitan acercarse a una población que sale de comprar en las plazas comerciales. ¿Quién es mejor que ellos, no? Que acaban de entrar a ver los horrores de los precios actuales y la inflación. Es decir, tendríamos que acercarnos a un público diferente y por eso tendríamos que anotar aquí las 2 plazas, ¿no? En este caso, nuestros jóvenes van a trabajar con un centro muy particular donde la gente está, entiéndase entre comillas, cautiva, ¿ok? Y vean que acá abajo en el otro recuadro que dice a través de qué métodos vamos a recolectar los datos, también vamos a tener probablemente mucha igualdad, colegas, entre todos los equipos. ¿De qué manera lo van a hacer? Utilizando escala Likert. Recuerden que en algunos de los videos anteriores he comentado que el objetivo de esta materia es trabajar con el escalamiento Likert. Es un instrumento muy versátil, muy propio para los psicólogos, muy aprovechable, muy útil, así que este es el que vamos a utilizar. Así que como ven aquí aparece, nuestros colegas sí tuvieron que hacer algo de entrevista, o sea, sí tuvieron que acercarse con el niño de caoba y de pronto pedirle algunos datos verbalmente. ¿Okay? En el caso de ustedes les recuerdo que probablemente no tengan que hacerlo porque van a trabajar vía Google, ¿se acuerdan? En su caso van a hacer todo a través de vías virtuales, no van a contactar cara a cara con sus encuestados. Así que en su caso, como ven, pues esto sí cambiaría un poco y tendrán ustedes que redactar que van a trabajar con una escala de tipo Likert y que probablemente la manera en la que la envíen va a ser de forma digital vía formulario Google, ¿verdad? Les recuerdo entonces que la otra caja pues sí quedará igual para todos, esta donde dice matriz de datos. Además, vean que en la parte baja del plan de medición, colegas, aparecen ya algunas definiciones operacionales y aparecen las variables que quieren medir ustedes como investigadores o como exploradores de estos temas. Vean que aquí nuestros colegas les queda muy claro. Las variables que quieren conocer son la resiliencia. Esta es la que les interesa. ¿Cuál es ese nivel, esa cantidad, de qué naturaleza es la resiliencia que exponen estos jóvenes al vivir en situación de calle y aparte pues tener esta condición de estar en una especie de internado? Vean cómo nuestros colegas ya decidieron algunas definiciones operacionales que les son convenientes, o sea, elementos que no pueden dejar de lado. Por ejemplo, definiciones como qué es la resiliencia. Vean que en este caso nuestros colegas hicieron una adaptación, es decir, leyeron a este autor, Van Steindel, del 2010, pero ellos tuvieron que generar una definición muy específica. Esto también es muy común que lo hagamos cuando construimos instrumentos, colegas. En ocasiones hay definiciones bien precisas y en otros casos, pues como la situación es muy particular, muy de Mexicali, pues muy de la ciudad, la definición pues se oye muy bien del libro, pero no aplica del todo a lo que queremos investigar. Ustedes tendrán que hacer una definición adaptada. Vean cómo también nuestros colegas hablan de vulnerabilidad, de adaptación y de crisis. Todas estas son definiciones específicas que les interesa más a estos jóvenes o a este equipo de trabajo porque lo estarán refiriendo constantemente. Y la literatura ya les indicó que estas son las variables importantes o los elementos importantes de la teoría. No son todos, pero son conceptos importantes. Vean que al final del cuadro que pertenece al mapa, al plan de medición, van a aparecer entonces la muestra, ¿ok?
quiénes van a ser los sujetos que van a ser sometidos a nuestra encuesta o a nuestro instrumento. En este caso, nuestros investigadores, alumnos investigadores, ya fueron al centro, investigaron cuántos niños hay y están esperando poder aplicar a todos los niños que hay ahí. Es decir, ellos iban a aplicar a todo un universo. ¿Okay? En realidad ellos no tienen una muestra. Ellos van a tener todo el universo del centro. ¿Okay? Pero en el caso de ustedes, colegas, sí es más probable que necesiten una muestra, en este caso quizá todavía no representativa, pero sí lo más apegada a las características que requerimos. La regla de oro, colegas, que vamos a seguir aquí es, vamos a necesitar muy probablemente 100 aplicaciones. Repito, 100 aplicaciones, es decir, 100 encuestados, 100 sujetos. Si no podemos encontrarlos por la naturaleza del instrumento, entonces tendremos que reducirlo. Y ahí ya voy a entrar yo a darles asesoría a cada uno de ustedes. Por lo pronto, señalen que en la muestra ustedes requieren al menos 100 aplicaciones. 100 adultos, 100 adolescentes, 100 jóvenes, 100 madres de familia, 100 adultos mayores que les contesten su encuesta virtual digital. ¿Ok? Y por supuesto, como aparece aquí, bueno, pues ya incluso declararon la edad, ¿no? El rango de edad que nos interesa. En cuanto a los recursos disponibles, colegas, deben de señalar cuánto tiempo tienen para hacer este proyecto y cuántos elementos económicos poseen. En este caso, sobre el tiempo, colegas, pues solamente tenemos lo que nos resta del semestre. Les recuerdo que este instrumento debe estarse aplicando no más allá de la segunda semana de octubre, así que casi en lo que empezamos a entrarnos a septiembre va a ser una construcción así gigantesca, rápida y muy vertiginosa de su instrumento. Toda la parte teórica ya deben ustedes estar leyendo, estar más leídos que hace una semana sobre el tema que les está interesando. En este caso, como ven, bueno, pues nuestros colegas también ya hablaban de 3 meses, yo les hice la corrección, que solamente tendrían 1 mes y medio para hacerlo. En términos de lo económico, yo no les puedo financiar, la UABC no les va a financiar, así que ustedes tendrían que anotar en este caso que, bueno, pues los elementos económicos serán los que pueda proveer el equipo, ¿no? O sea, lo que ustedes pueden proveer con su dinero propio. Y en el caso de los gastos, si ustedes necesitan transporte, necesitan copias, necesitan tablas de apoyo, se coloca aquí. Yo esperaría que en el caso de ustedes, pues esto no será necesario, dado que ustedes van a trabajar mucho más en soporte virtual o digital. Así que realmente no, quizá no sea tanta la inversión, ¿no? A diferencia de nuestros colegas en otras de mis materias, que sí vamos a invertir en dinero. Vean que aquí incluso nuestros compañeros han dejado algunas referencias para apoyarse. Este es un ejemplo, colegas. Veamos uno más, ya para cerrar nuestra cápsula, que ya se convirtió en algo más de cápsula. Vean que en este caso Mari y Diego están haciendo este plan de medición. Vean que ellos van a trabajar en la unidad de Skyworks, en una empresa. Vean el objetivo. Nuevamente, ellos hicieron el objetivo en color negro y yo les hice la sugerencia y el completamiento en color rojo. Ellos pusieron identificar las causas del nivel de rotación actual en Skyworks y averiguar cómo evitar que este fenómeno siga ocurriendo. Evidentemente, nosotros no podemos evitar que el fenómeno siga ocurriendo, porque no es nuestra misión. Nuestro trabajo solo es explorar el fenómeno. Recuerden el alcance de la investigación que tenemos. Así que yo les completé de esta otra forma. Lo que realmente vamos a tener como objetivo para Mari y para Diego es identificar factores asociados con la predisposición a desprenderse de la empresa, según la opinión del trabajador operativo, a través de una encuesta tipo Likert, teniendo como meta la mejora en los servicios que el Departamento de Recursos Humanos implementa para la calidad de vida del empleado. Otra vez, la información que se recabó en este plan de medición, colegas, se entregó a la empresa. Por eso, digamos como el propósito está como muy marcado, ¿no? Que es favorecer a que la empresa pueda hacer cambios para mejora con sus empleados. Y vean que acá abajo nuevamente en negro colocan nuestros colegas la pregunta y yo les hago pues una mejora acá en la parte roja. Ellos preguntaban, ¿existe un instrumento que mide las causas que propician rotación de personal en la empresa Scavo en la ciudad de Mexicali? Si se fijan, cometen el mismo error que el anterior. Obviamente que sí. Ellos tienen que hacer el instrumento lo tienen
lo tienen que lograr. Y el instrumento será para medir, así que no hay lugar a dudas, sí existe un instrumento que se va a desarrollar. Y yo todavía les agrego una pregunta. ¿Cuál es la opinión del trabajador actual dentro de la empresa sobre los potenciales factores de predisposición a su salida de la empresa? Vean que no estoy hablando de la rotación, estoy hablando de esta disposición, porque pueden ser muchas condiciones las que lleven a una persona a salirse de la empresa, y más de esta empresa, ¿no? Que no conocemos y apenas vamos a ir a conocer. Vean entonces que la pregunta se convierte en una especie de faro, ¿no? De luz dentro del proyecto de investigación y también el objetivo. Vean ahora cómo nuestros colegas también llenaron sus 4 cuadrantes. Vean cómo de nuevo aparece aquí la matriz de datos. Vamos a utilizar el programa SPSS para poder analizar datos. Vean que ellos también ya tienen la empresa o el lugar donde se localiza su espacio a medir. Y aparte, yo señalo que va a haber una asignación de parte del Departamento de Recursos Humanos. No podemos ir a medir a los 5,000 empleados. La empresa nos va a dar la cantidad de empleados que ellos nos quieran ofrecer o tengan el tiempo de ofrecernos. ¿Okay? De este lado, vean que en el caso de las fuentes, pues las fuentes van a ser los empleados y no cualquiera. No van a ser los mandos medios, ni los CEOs, ni los gerentes. Van a ser los empleados operativos de la empresa. Y acá abajo en el cuadrante inferior dice a través de qué métodos vamos a recolectar los datos. Si se fijan, nuevamente aparece algo que todos compartimos, que es a través del cuestionario, la encuesta aplicada en formato grupal o individual, según estableciera la empresa en su momento. En este caso, este estudio se llevó a cabo en forma grupal. La empresa nos permitió tener grupos de 20 trabajadores durante 2 días diferentes y ahí se aplicaron las encuestas. Se lograron tener alrededor de 60 trabajadores que la empresa nos proveyó para que se realizara este estudio. Vean que también aparecen ya algunas variables que les interesan a los autores de este estudio. Vean que todavía hay duda aquí sobre si van a estudiar pero acá arriba ya aparecen algunas variables que les están interesando. Yo les he puesto que pues tienen que ser factores asociados a esta predisposición. Todavía definiciones operacionales como tal no tienen, aunque ya acá aparecen algunas como la rotación, como ustedes pueden ver. La muestra se acercó bastante a lo que finalmente tuvimos, que fueron alrededor de unos 60, 65 trabajadores. Y en cuanto a los recursos, pues como otra vez pueden ver, tienen que ajustarse a la realidad. ¿Cuánto dinero vamos a gastar en eso? Que en realidad ustedes lo van a gastar como equipo. ¿Y cuánto tiempo se tiene? Les recuerdo nuevamente, la meta es que ustedes para la segunda semana de octubre ya puedan estar en condiciones de aplicar el instrumento, o durante el mes de octubre todavía pienso que podamos tener un buen tiempo para poder aplicarlo. Dejar quizá unas 2 semanas su formulario disponible o empezar a enviarlo durante 2 semanas para que capturen suficiente personas, ¿no? Suficientes encuestados. Colegas, esto es una cápsula entonces que ya se convirtió casi en una sesión para que ustedes puedan ver cómo se hace el plan de medición, platiquen al interior de su equipo si tienen dudas o preguntas, plantéenlas en el foro que tenemos dentro de nuestra clase y pues seguimos entonces trabajando para que ustedes desarrollen su instrumento. Sigan leyendo, colegas, es muy importante que no dejen la lectura, puesto que eso ya va a generar que la plantilla, sobre todo la plantilla del manual, ya empiece a poder nutrirse con un primer paso que se llama planteamiento del problema. Estamos en contacto y seguiremos después con otra capsulita. Hasta luego.